11:37. Vamos a ir a otro tema de vuelta a nuestro país. Ante las alzas consecutivas de las bencinas, el MEPCO llegó a su tope. Recordemos que este es el mecanismo para estabilizar el precio de los combustibles. Por lo tanto, los precios, si es que no se eleva ese tope, podrían llegar a subir hasta 400 pesos por litro de bencina, según algunas estimaciones. Evidentemente que el gobierno está trabajando en el tema para presentar un proyecto y de esa forma evitar el aumento que se está proyectando. Vamos a analizar este tema con el académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Central, Jean-Paul Quinteros. Gracias por el contacto, Jean-Paul. Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, esta semana vimos dos noticias y una era muy positiva, la de la disminución en el precio de la parafina, que se empieza a ver desde el jueves. Pero por otra parte se encendieron alarmas con este tope que estaría alcanzando el MEPCO. ¿Cómo funciona este mecanismo, Jean-Paul, y cómo se puede solucionar este problema del tope que estaría alcanzando este mecanismo de estabilización? El mecanismo de estabilización de precios de los combustibles establece cuánto es o intenta generar un mecanismo de suavización o de mitigación de los impactos de las variaciones de los precios. Entonces, si los precios se disparan mucho hacia arriba, el mecanismo trata de estabilizarlo hacia abajo, y si los precios se mueven muy hacia abajo, en el sentido contrario. Hemos tenido una alza sostenida, podríamos decir, en los últimos año y medio de los precios de los combustibles, y a partir de ahí surgió la necesidad de mitigar ese impacto, porque en una época de alta demanda de combustibles como es la que estamos enfrentando actualmente, de otoño e invierno, evidentemente se hace más necesario, además de la situación de crisis económica producto de la pandemia. Entonces se aumentó este fondo para prolongar y generar un mayor impacto sobre los precios. Ahora, ¿es posible que se aumente el tope, digamos, el techo de este mecanismo, dado que funciona no con una inyección de recursos, digamos, que no vuelve, porque funciona como una banda de precios? ¿Es posible generar entonces el aumento del techo? Es posible en la medida en que el Estado primero tenga los recursos para ello, claro, y si no los tiene, genera un mecanismo para generar esa recaudación. Al final hay que entender que mientras mayor participación del Estado existe, sobre todo en mecanismos de transferencias de recursos que tienen que ver con flujos de dinero desde el Estado hacia la sociedad, eso involucra que el Estado necesita más recursos sobre los cuales apalancarse, sobre los cuales acumular para poder generar esos impactos. Si no, en algún momento el fondo ya no tendría recursos y por lo tanto no se podría seguir implementando, y con estas alzas continuas, más rápido estos fondos se van agotando en función de la búsqueda de la estabilización de los precios. Claro. Jean-Paul, ¿y de qué orden sería esa inyección de recursos para que se pueda evitar un alza? ¿Y por cuánto tiempo podría durar eso en el contexto de precios que estamos viendo del petróleo a nivel internacional? Se habla de una inyección de 1.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando, para poner como en contexto, los retiros del 10% fueron 15.000 millones. Uno de los retiros fueron 15.000 millones de dólares. Estamos hablando acá del 10% de un retiro del 10%. O sea, es un monto importante. Sí. Estamos hablando cerca de un 1% del PIB chileno. Y evidentemente esto trata de generar un efecto en la estabilización, pero no depende la capacidad de estabilización no solo del Estado, sino que de la situación internacional. Claro. Hace poco el G7 le solicitó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo que aumente sus cuotas de producción, sobre todo en países como Arabia Saudita, que tienen la capacidad de producir más. Pero este cartel de países que exporta petróleo se opone porque establece que no es un problema de falta de abastecimiento, sino que tiene que ver con las dinámicas naturales de las cadenas de abastecimiento, del flujo de recursos y de la disminución de la actividad portuaria, sobre todo lo que ocurre, por ejemplo, en el puerto de Shanghái, y que tiene que ver con que al haber menor actividad en el transporte hay menos disponibilidad de recursos y eso sube los precios, y que no es culpa de los precios actuales del combustible. Sí. Jean-Paul, ahora, este aumento de los recursos para el mecanismo de estabilización, ¿se debería ir aplicando entonces cada cierto tiempo en estas condiciones, con esta producción de petróleo que hay a nivel internacional, con los precios que se están viendo afuera, con el precio del dólar también que influye en el precio de los combustibles hacia el consumidor? ¿Uno debería proyectar entonces una inyección más periódica para el MEPCO, distinto al escenario que veíamos antes? Mira, los precios internacionales de los combustibles no se habían visto tan altos desde el año 2014. Eso también para poner como contexto, ha pasado harto tiempo desde estos niveles de precios. En segundo lugar,
la estabilización, el mecanismo de estabilización, estamos sujetos a los vaivenes internacionales. Nosotros somos importadores principalmente de petróleo. Si bien tenemos empresas como ENAP, que generan petróleo, el volumen de petróleo importado, de combustible importado, es mucho mayor que el volumen que se puede producir a nivel interno. Y por lo tanto estos vaivenes no dependen de nosotros. Yo creo que en el corto plazo se podrían establecer mecanismos estabilizadores para ayudar a mitigar las alzas de precios, sobre todo en estos periodos donde crece tanto el valor del crudo. Pero yo creo que en el largo plazo hay que pensar también en estrategias alternativas, metodologías, tal vez transitar hacia la sustentabilidad. Está incentivándose también el desarrollo sustentable en ciertas producciones, y eso también podría dar que en el largo plazo ya no dependamos solamente del petróleo para desarrollar el transporte, sobre todo el transporte tanto de pasajeros como de bienes, claro, y de insumos para la sociedad. Sí, claro, avanzar hacia transporte eléctrico, por ejemplo, entre otros. Ahora, Jean-Paul, ¿de qué depende que se realice esta inyección de recursos para evitar efectivamente un aumento en el precio de los combustibles al consumidor final? Mira, actualmente se debe a que el crecimiento del precio del petróleo sigue teniendo un alza sostenida, que no se esperaba que siguiera en esta senda desde hace más de un año y medio. Llevamos más de un año y medio de crecimiento sostenido de los precios. Eso ya es algo totalmente extraordinario. Y en segundo lugar, que depende también de la situación económica de la sociedad. Estamos en una situación todavía de merma económica, el desempleo, si bien ha ido disminuyendo, todavía sigue teniendo números altos, el nivel de crecimiento tanto actual y proyectado no se ve, es número previo inclusive al estallido social, y además tenemos un escenario de altos precios, como tú bien mencionaste, y de alto valor del dólar, que se debe también a la situación de inflación internacional. Esto no es que nuestro país tiene inflación, el mundo está teniendo inflación. De hecho, en América Latina, excluyendo los países como Venezuela, Surinam o Argentina, tenemos una inflación promedio de 7,5% aproximadamente. Entonces, estamos teniendo un escenario de altos precios internacionales, altas tasas de interés internacionales producto de esos precios, y eso también frena a la inversión, y por lo tanto estos elementos también ralentizan, hacen demorar el proceso de recuperación. Y yo creo que evidentemente en la medida en que los precios sigan subiendo, el Estado va a tener que seguir implementando medidas que mitiguen el alza de los precios para efectivamente disminuir el efecto que termina traduciéndose hacia las familias y hacia las empresas, sobre todo a las pymes, el alza continua de los combustibles. Claro, y difícilmente no podría no hacerlo, ¿no? O sea, ya que esta es una decisión política finalmente, si es que se inyectan más recursos o no al mecanismo, difícilmente con este contexto podría dejar de inyectar recursos al MEPCO para evitar alzas de precios, por lo que tú describías precisamente, por este escenario de inflación. Exacto, y de hecho esto también obedece a una cuestión social. Claro. Es uno de los pocos, podríamos decir, uno de los bienes que más impacto genera, y no solo en términos del consumidor final, de la venta, la compra y venta en gasolineras, por ejemplo, sino que también en el transporte público, para la gente que utiliza el transporte público, o en el transporte privado, y también en las cadenas de abastecimiento de insumos para las empresas. Entonces, el efecto es tan importante y afecta en tantos sectores que repercute de manera más fuerte, y además los precios tan altos también afectan en la calidad de vida de las personas. Entonces hay que mitigar de alguna forma esta sensación y este efecto real de altos precios que estamos teniendo en la actualidad, y uno de los mecanismos más efectivos podría ser impactar sobre los combustibles, porque genera un efecto agregado en distintos sectores que termina repercutiendo en el costo de vida y en la calidad de vida de los chilenos. Bien, Jean-Paul, muchas gracias por conversar con nosotros para darle contexto a esto. Veremos las decisiones que tiene que adoptar el gobierno y el Ministerio de Hacienda en particular durante esta semana, como había anunciado ya el ministro Marcel. Gracias por el contacto. Muchas gracias, que estén súper bien.